Estado Nacional. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Estado Nacional. Cuando son las 22:37 minutos en esta transmisión conjunta de TVN y todas sus plataformas y Radio Duna, damos inicio a este Estado Nacional de inmediato con el ministro secretario general de Gobierno, el vocero Jaime Belolio. Ministro, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, Matías, muchas gracias. Bueno, lo que ocurrió el viernes en la tarde, aproximadamente a las 7:30 de la tarde, marca la pauta de lo que ha sido todas las conversaciones, las noticias y los hechos que todavía no sabemos cómo terminarán. Sabemos de la salud del joven, sabemos de la detención del carabinero. Lo que no sabemos es de el general director de Carabineros, Mario Rosas. ¿Está en revisión su permanencia a cargo de la institución? A ver, primero, sobre el hecho mismo. Por supuesto que nosotros como gobierno lamentamos profundamente lo que sucedió. Los carabineros tienen la obligación de resguardar el orden público. El contexto en el cual se da esto es una manifestación muy violenta que hace varios viernes atrás se estaba repitiendo y por supuesto se te ayuda a entender por qué Carabineros tenía que accionar, pero no hay ninguna justificación para que un joven de 16 años termine en el río. No hay ninguna justificación. Y por lo mismo es que nosotros hemos tomado contacto con la familia, yo hablé con su abuela, hablé con su madre también, para insistirle en que nosotros estamos muy interesados en que se aclare claramente qué es lo que sucedió y son los tribunales los que van a tener que determinar sobre la culpabilidad. Sé que hay un grupo de personas que dice que esto fue intencional, la inmensa mayor parte de las personas dice que esto fue una cuestión accidental, eso le corresponde más bien a los tribunales de justicia. Y creo que hemos avanzado mucho en algo, Matías, que es que hoy día los carabineros tienen cámaras corporales, los antecedentes fueron presentados rápidamente y si hay cualquier otro antecedente, lo que uno necesita es que Carabineros lo presente siempre. Al tiro, él fue ubicado, tuvo que ir a dar declaraciones a la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, razón por la cual después la propia Fiscalía lo formaliza y el día de hoy también queda detenido y en prisión preventiva. Entonces, con respecto al general Rosas, yo entiendo que hay algunos que digan, oiga, sí, saquen a Rosas y otros, pero la pregunta es, ¿qué es lo que se quiere lograr con eso? ¿La responsabilidad institucional podría ser? Ya, Carabineros tiene... Claramente Rosas no estaba en el lugar, nadie Sí. se refiere a Rosas y el evento propiamente. Rosas y la responsabilidad de la institución por un hecho que tiene un montón de irregularidades. Varias, si quiere podemos ir revisándolas una a una. No, sí, lo que te iba a decir con esto es que Carabineros de Chile hoy día es distinto a Carabineros de Chile cuando nos tocó recibir el gobierno el 11 de marzo del 2018 y por supuesto que también es distinto a Carabineros posteriores a los días del 18 de octubre del 2019. Recordemos que el gobierno pasado ¿En qué es distinto? ocurrió primero el gobierno pasado y nos tocó recibir esa herencia de Huracán y del caso fraude. Y yo no vi a ninguno de los senadores que han firmado esta carta pidiendo renuncias y otro diciendo algo con respecto cuando ellos estaban en el oficialismo en el gobierno pasado. No había ninguno. Y entonces ahora ellos exigen ciertos compromisos que nosotros hemos querido avanzar en ellos. Desde el 18 de octubre en adelante se cambiaron los protocolos, se hizo una capacitación importante a muchos carabineros en ámbitos de derechos humanos. La forma en la cual se estaba actuando también en los viernes anteriores en misma Plaza Italia era distinto. Entonces, por supuesto, se cambian. Se puede mejorar la táctica. ¿Eso implica que no van a ocurrir nunca hechos como esto? No podemos. Pero sí lo que tenemos que hacer en eso, Matías, es que cuando hay un delito, cuando hay una violación de los derechos humanos, cuando hay un abuso, la clave en un país democrático como nuestro es que eso se investigue y no quede en la impunidad. De eso se trata. Sí, uno dice, tenemos un cuerpo de carabineros totalmente distinto, los protocolos, la forma de actuar. Ok, imposible saberlo, la investigación determinará hasta qué punto había una intención. Premeditación no, porque se encontraron dos trayectorias distintas en esa esquina de Pío IX. Pero sí, el propio juez, cuando hoy día decreta su detención, determina que las manos del carabinero sobrepasan la baranda. Es decir, que uno puede ver en el video que uno está al punto, o sea, no es que lo empuja a 2 o 3 metros de la baranda, sino que llega la mano del carabinero hasta la línea de la baranda. 1. 2, Carabineros se asoma, lo vemos también, y Carabineros desaparece del lugar. No son los carabineros los que auxilian al joven. Por lo tanto, ¿de qué protocolo distinto estamos hablando? Si hay un accidente, ministro, y yo aquí afuera del canal, yo usted, sin querer echándome para atrás, lo atropello, me bajo y le pido todas las disculpas del caso. Fui un descuidado, pero le pido disculpas porque es un accidente, pero no me voy. Entonces, ¿de qué accidente estamos hablando aquí si es que no lo auxilia? No, lo primero es que, de nuevo, quiero volver a decir que por supuesto que nosotros lamentamos y condenamos el hecho. No es razonable ni normal que en el control del orden público termine un joven en el río. Ahora, también veamos también el drama completo. El carabinero que es el que hoy día está imputado en prisión preventiva tiene 22 años. Sí.
y el otro joven tiene 16 años. O sea, también hay una relación ahí que lo que uno necesita ver es que no puede ser la violencia la que nos indique particularmente en octubre cómo tenemos que dirigirnos. O sea, esto es súper importante porque yo vi declaraciones de algunas personas de izquierda muy duras contra Carabineros, pero no vi ni un milímetro en reconocer que habían hechos de violencia. Entonces, al único, además del Frente Amplio, que vi condenar, por ejemplo, el asesinato que ocurrió en Coyipulli, fue al diputado Pablo Vidal. Todos los demás en silencio. Entonces, sí, nosotros en eso queremos ser súper claros, Matías. La violencia, venga de donde venga, nosotros la vamos a combatir y la vamos siempre vamos a decir que no es posible. Y en el caso de que un carabinero... Disculpe, pero usted, ¿de izquierda o derecha? Yo no me he metido si izquierda o de derecha. Este es el Cuerpo de Carabineros de Chile. A eso voy. Viene desde bastantes años con ciertos protocolos donde hay una violencia que parece ser un código o una cultura. Por eso se habla del general Rosas. Esto de empujar a un joven, no estoy diciendo que tenga la intención premeditada de votarlo ni causarle daño, pero que lo vota en esas circunstancias y que no lo auxilia, después vamos a hablar de otros temas irregulares que vienen después. Hay una cultura donde no hay mucha empatía con el ciudadano. Mira, todo el proceso mismo es algo que por supuesto es parte de la investigación y ahí es donde se van a determinar las culpabilidades. A nosotros nos interesa que eso sea lo más transparente y lo más objetivo posible. Es lo que le hemos transmitido también a la familia. De allí que lo que el gobierno tenía que hacer se hizo. Es decir, se puso a disposición de la Fiscalía, se entregaron todas las informaciones, nosotros le exigimos a Carabineros que hiciera un sumario interno, que separara de sus funciones al Carabinero mientras duraba esta investigación y lo que hace entonces la Fiscalía y luego el Tribunal de Garantía es decir que hay prisión preventiva. Entonces, el tema del auxilio, yo he consultado al respecto. Las personas que ingresaron al río estaban por los costados y por tanto les salía, comillas, un poquito más rápido el poder hacerlo. Y hay grabaciones de los mismos carabineros llamando a que llegaran los bomberos y que llegara también la ambulancia. De nuevo, por suerte, en este caso, el joven cae, sufre una fractura de sus manos, sufre una contusión, pero podría haber sido mucho más grave, Matías. Lo que te quiero decir en esto es que, por supuesto, uno no quiere que sucedan más hechos graves como esto en ninguna parte. Y nosotros condenamos todo tipo de violencia, venga donde venga, pero no solamente lo decimos de la boca para afuera, sino que actuamos en ese sentido. Totalmente. Y eso es lo que falta particularmente para octubre. Ministro Belolio, cuando le pregunto sobre la posibilidad de que el general Rosas eventualmente se le pida la renuncia, por un tema de responsabilidad política, de la cultura de Carabineros, justamente del no cambio de protocolos desde el 18 de octubre a la fecha, es que usted me dice, era más fácil que entrara la gente que estaba cerca a auxiliarlo. Ok, pero después se pudo haber tardado y haber llegado Carabineros. Puede ser. El problema es que la fiscal Chong, hoy día, en la jornada esta de donde queda con detención y se le piden las cautelares, sostiene que la versión que intenta entregar el imputado, el propio imputado a las 20:40, hace un llamado al Ministerio Público donde sostiene que se le había detenido a este joven, donde dice que hay lectura de derechos del detenido, donde dice que hay un acta de detención. Es decir, aquí Carabineros de Chile cambia los hechos, adultera los hechos que ocurren después. ¿Acaso eso no es un problema institucional? Hay un general de zona de Carabineros de Santiago que hace una declaración desmintiendo los hechos, antes de que naturalmente se conocieran todas las versiones audiovisuales que tenemos después. Sí. Entonces, aquí no solamente hay un no auxilio, hay una construcción que parece más bien ser dolosa de los hechos después esa misma noche. Si hay algo que es doloso o no, eso es lo que corresponde a los tribunales y a mí no me corresponde entonces poder referirme a eso. Perdón, sí es importante, pero espérate, hay Matías. falta de la verdad, eso no es doloso. Pero espérate, Matías, lo que ha dicho la fiscal es algo que está dentro, digamos, de sus atribuciones, algo que tiene que después ratificar los mismos tribunales y no me corresponde a mí que nosotros lo juzguemos en ese sentido. Porque también lo que ocurre cuando hay un accidente es que Carabineros va a la clínica o al hospital y ahí hace un acta de detención. No cuando ocurre el hecho en sí mismo físico, es decir, si hay un choque, digamos, a la persona mientras están sacándola de los fierros del auto, no le dicen, oiga, le están leyendo, no, sino que se hace después. ¿Ya? Entonces, pero eso es algo que tiene que ver los tribunales y a nosotros nos interesa que quede completamente claro. Y si aquí hay un acto, como se ha dicho, digamos, con un dolo eventual u otro, por supuesto que queremos que sea sancionado. Si nosotros respaldamos el accionar de Carabineros porque es necesario para una democracia, para un Estado de Derecho, pero dentro del marco de la ley y dentro del marco del respeto de los derechos humanos. No sé. Carabineros y Carabineras son más de 60.000 a lo largo de todo el país. Hacen más de 30.000 acciones todos los días. Entonces, los protocolos van a servir para decir exactamente cómo se usa la fuerza y cuáles son los límites. Y cuando alguien transgrede esos límites, entonces, por supuesto que tiene que ser llevado a los tribunales y sancionado. De eso se trata una democracia versus una no democracia. Y eso es lo que nosotros hemos querido insistir como
como gobierno, en donde hoy día los carabineros están mejor preparados en términos de su equipamiento, así como también de, por ejemplo, una cámara corporal que no puede ser prendida o apagada, que es la que da las pruebas que han sido ocupadas hoy día para el juicio. Entonces, todo ese tipo de cuestiones son súper importantes y somos los primeros que más queremos que se aclare, porque la inmensa mayor parte de los carabineros, el trabajo que ellos hacen es insustituible. Una democracia necesita ese control de orden público y, por tanto, yo lamento que haya algunas personas que insistan en querer votar a carabineros. Cuando le hacen daño a carabineros, en el fondo nos quieren dejar a merced de ¿quiénes? ¿De la autotutela? ¿Y que retrocedamos 500 años? ¿A merced de delincuentes, de narcotraficantes, de encapuchados? No, pues. Precisamente el monopolio del uso de la fuerza tiene que estar puesto en policías con una ley, con un reglamento y, por supuesto, siempre en el respeto de la dignidad de las personas. Y cuando eso se transgrede, entonces no puede quedar en la impunidad. Cuando existe, a juicio de la fiscal Chong, y que el juez más bien en primera instancia le encuentra razón porque estima que es un problema para la seguridad del país que esta persona, que este carabinero esté suelto, cuando dice que el imputado le altera los hechos a las 20:40 al Ministerio Público, hechos que después se comprueban según los videos distintos, como lo había planteado, y después habla general de Carabineros, que suponemos que el general de Carabineros hace una declaración al público en consulta con el general director. No suponemos que se tire las partes, disculpando el término. Uno pregunta sobre la responsabilidad no del carabinero Sebastián Zamora de 22 años, que eso lo determinará el fiscal. Es sobre todo lo que le pregunto a usted, que usted no es el juez, es la responsabilidad política de una institución que sigue aparentemente alterando los hechos, encubriendo hechos que son constitutivos de delito. Eso es lo que le pregunto, si es que el gobierno va a seguir respaldando. Hoy día Víctor Pérez respaldó una institución, le preguntaron 2 veces y no respaldó a Mario Rosas, respaldó una institución. ¿Qué me puede decir usted? Que por supuesto que nosotros respaldamos a la institución, o sea, no hay ninguna duda, en eso estamos exactamente igual con el ministro de Interior y fue por orden también del presidente. De nuevo, la institución de Carabineros es la que tiene ese monopolio del uso de la fuerza, que es el legítimo dentro del marco del Estado de Derecho, pero de nuevo, cuando está regulado por la ley, regulado por los protocolos y siempre conteste con los derechos humanos de las personas. Cualquier cosa que se aparte de eso, si es que hay un encubrimiento, si es que no se entrega la información adecuada, si se trata de encubrir después o cambiar, por supuesto que eso tiene que ser sancionado y es inaceptable. Por eso te decía que la policía de hoy día, los carabineros de hoy día, son distintos de los de después del 18 de octubre. Porque obviamente que para ellos ha sido muy chocante todo lo que ha sucedido también. Si hay carabineros que dicen, oye, ¿y qué pasa con nosotros? ¿A qué me arriesgo? ¿Y qué pasa con nuestros cabros? ¿Qué pasa con nuestras familias? Entonces, los carabineros cumplen un rol que es muy importante en nuestro país y yo no me imagino que de verdad el Frente Amplio, el Partido Comunista y otras personas más de ultraizquierda están sosteniendo que no quieren financiar que los carabineros puedan después tener benzina para sus vehículos y hacer ronda, o que no se les puede pagar sus sueldos cuando dicen que quieren bloquear eso en el Congreso. Me imagino que lo quieren hacer solo como una cuestión política, porque de verdad la idea sería que nuestro país no tuviera una policía para hacer control del orden público, para prevenir delitos, para perseguir los delincuentes. Entonces es súper absurdo. Entonces la pregunta en eso, Matías, es ¿cómo hacemos de verdad una policía que esté en el estándar que necesitamos? En donde no ocurran nunca los hechos como los que vimos en Pío Nono, ni como los que vimos en los hechos los días sucesivos después al 18 de octubre. Ahora, alguien me decía hoy día que cuando se inauguró el gobierno del presidente Piñera, uno de los dos, me decía esta persona, hubo 2 hechos que generaron mucha expectativa. Una, que fue el presidente de inmediato un hogar del Sename. Lo segundo es que de inmediato le pidió la renuncia general de Carabineros entonces y hubo un descabezamiento de 20 generales. Sí. Y después entonces plantear una modernización completa de Carabineros. Pero después vino el 18 de octubre y han pasado su tiempo desde que el presidente está en la moneda. ¿Y cuál es la modernización real que se ha empujado? ¿En qué estamos? ¿En qué son distintos la modernización de Carabineros hoy? Bueno, y en ambas cosas se ha avanzado. O sea, en la primera, en que se terminara el Sename y se separara, digamos, y hoy día fuera un servicio de protección de menores completamente distinto, se avanzó, a pesar de que la oposición nos puso todos los palitos en la rueda posibles y no querían aprobarlo. Eran como viudos del Sename. Y en esta materia, lamentablemente, en ámbito también del Congreso, tenemos, por ejemplo, el alcalde Charp dijo el otro día que quería que hubiese una huelga legislativa. ¿Qué es lo que nos están planteando? ¿Que quieren que se cierre el Congreso? Es decir, que no creen en la vía institucional. Que en vez de que realmente avancemos en la discusión democrática al interior del Parlamento de cómo mejorar la legislación que necesitamos, por ejemplo, para combatir mejor el narcotráfico, el terrorismo, la ley Juan Barrios sobre la quema de camiones y una serie de otras que también modernizan nuestras policías, hay una comisión que citó este mismo gobierno
para hacer esta modernización profunda, que es un proceso. No es que se apruebe una ley y entonces al día siguiente pasan a ser los carabineros de una manera distinta. Claro. Obvio, tiene que tener un plan que se ha planteado, digamos, de aquí a 7 años más. Pero como te decía, desde el 18 de octubre en adelante, Carabineros sí ha tenido un proceso interno de mucha mayor capacitación en materia de derechos humanos. Van a crear unas oficinas regionales de derechos humanos en donde va a haber un abogado civil. Hay nuevos protocolos. Se ajustó, por ejemplo, el uso de las escopetas antimotines, el mismo equipamiento nuevo que existe tanto de vehículos como de ellos mismos. Entonces, sí, hay nuevas estrategias, pero significa eso que nunca va a ocurrir un error, que nunca va a ocurrir una falta o que un carabinero pueda cometer un delito o eventualmente una violación a los derechos humanos. Puede pasar. Puede pasar. Entonces, la clave es cómo responde el gobierno y cómo responde el Ministro, Estado. si todo lo que yo le planteo es no que no pueda pasar lo que pasó el viernes. Eso puede ocurrir siempre, puede ocurrir y es lamentable que ocurra. Lo que es más complejo es la respuesta institucional. Por eso todo se basa en la institución. No, aquí no tiene que ver con personas, tiene que ver con instituciones permanentes de nuestra República y cómo actúan. Ya uno dice, uno esperaría a esta altura que, a la luz de lo que uno ve, de lo que dicen los tribunales hoy en Chile, Carabineros actúa distinto. Eso es lo que uno espera. Y estoy de acuerdo contigo y por eso es que de nuevo evaluamos qué fue lo que sucedió. Una cosa es la primera comunicación que estaba equivocada y después entonces se enmienda esa misma y a continuación se entrega toda la información a la Fiscalía. Se hace el sumario interno, se pone el carabinero inmediatamente a disposición de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI y las mismas cámaras corporales de ellos son las que sirven de prueba. Entonces, es distinto, no hay espacio para lo que ocurría en el pasado. Sí, ese es el punto. Entonces, Carabineros hoy día es distinto. Este es un hecho profundamente lamentable, equivocado, no debió haber ocurrido jamás, porque es indispensable la labor de Carabineros en el control del orden público, particularmente en un mes que sabemos que va a ser complejo. Sabemos que hay personas que no quieren que funcione el plebiscito, de extrema izquierda y de extrema derecha. Entonces nosotros siempre hemos condenado todo tipo de acto violento, ya sea aquí en Santiago, ya sea en Coyipulli, ya sea en cualquier lugar. Y claro, hay personas de extrema derecha que nos critican por nuestras actuaciones en la Araucanía y personas de extrema izquierda que nos critican por nuestras actuaciones acá. Nosotros vamos a condenar siempre la violencia porque siempre vamos a querer respetar los derechos humanos. Hay sectores de la oposición que anuncian acusación constitucional en contra del ministro Víctor Pérez por los últimos hechos. Sí. ¿Qué plantea el gobierno? ¿Cómo se irá a defender un caso como este? Bueno, obviamente es una atribución que tiene la Cámara de Diputados, sin embargo va a ser la 9ª acusación en el tiempo que lleva el Congreso y creo que va a ser el triste legado de esa oposición fragmentada, que cada vez que tienen alguna disputa entre ellos mismos se unen solamente haciendo una acusación constitucional sin fundamento. El fin de semana hicieron el loco en buen chileno después de no llegar a acuerdo entre ellos mismos en el pacto electoral y por tanto en esto encontraron una nueva manera de unirse en torno a decir no, en torno a bloquear, en torno a decir que no al gobierno. ¿Y de qué ha servido? ¿De qué sirve esa acusación constitucional? Además de seguir polarizando. Yo creo que octubre tiene que ser el mes en que podamos abrir el diálogo. En vez de seguir polarizando, tiene que ser lo contrario. El 25 de octubre hay una definición que es demasiado relevante para nuestro país. ¿Cómo vamos a cambiar nuestra Constitución? ¿A través de las reglas actuales o a través de una convención? ¿Cómo nos vamos a dirigir para los próximos 20 o 30 años? El país que le queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Si la lógica es solamente la divisoria, la de tirarse piedra entre unos y otros, la de tratar de cancelar la diferencia, es imposible que podamos avanzar en eso, Matías. ¿Acaso lo que usted plantea es que este octubre debería unirnos y acercarnos en vez de polarizarnos? ¿No es la opción de tener una convención constituyente o mixta o convención el de una gran oportunidad para lograr lo que usted dice? Por supuesto que es una oportunidad. Y usted está por eso, usted ahora, originalmente estaba por esa oportunidad, después cambió de decisión personal. En el fondo, en alguna parte de su propia forma de pensar, ¿sigue sosteniendo que es mejor un apruebo y que genere una acción de encuentro entre chilenos? Yo creo que se genera un encuentro entre los chilenos y creo que hay que cambiar la Constitución. La forma en la cual eso se hace tiene que ser en un clima de unidad y no en un clima de polarización máxima ni en un clima de violencia. No es solamente los carabineros ni el gobierno quien va a estar a prueba durante ahora este mes de octubre y particularmente el 18, sino que también la izquierda, para saber si de verdad ellos condenan la violencia, no solo de la boca hacia afuera, ya no basta la declaración, sino que en concreto, si van a estar disponibles a aislar a la violencia, a aislar a aquellos que quieren simplemente radicalizarlo todo. Porque de lo contrario, si la lógica de en esa convención que vaya a ganar, por ejemplo la convención constitucional que parece ser hoy día la que tiene las mayores chances, si gana esa, los partidos hoy día tienen una mayor fuerza que los independientes, a pesar de que el propio gobierno ha querido bajarle las barreras a los independientes para que también participen activamente en el caso que ganara esa convención constitucional. Pero la dinámica puede ser muy similar a la del Congreso hoy día.
Y creo que eso sería malo para el país. Ya, pero Entonces, todo tiene que eso, cambiar. cuando usted era apruebo, todo eso era igual. Y sin embargo Sí, era apruebo. pero Cambió por la violencia que usted vio. Lo que te quiero decir es que tiene que cambiar el clima. Porque si lo que vamos a tener en octubre es el mismo clima que el octubre del año pasado, no lo aguantan los vecinos de la zona cero de las distintas ciudades, no lo aguanta absolutamente nadie y eso puede ser algo irreparable. Entonces, es un llamado también al diálogo, es un llamado a la paz. Por supuesto que para que haya paz tiene que haber justicia. Entonces, aquí estamos diciendo que en este caso en particular, por supuesto que queremos que los tribunales sean clarísimos, así como también en el caso de Collipulli. Y que ya no tengamos más este doble estándar de que solamente condeno aquellos hechos que no me gustan para mi sector, pero los otros sí. No, no está bien eso. Ministro del Gobierno, en las últimas horas, ¿ha tratado el tema Mario Rosas, el tema Carabineros y su eventual renuncia o pedida solicitud de renuncia? No ha estado en las conversaciones de los últimos días, al menos no conmigo. Esto obviamente que le corresponde más bien al presidente y al ministro de Interior. Pero no, la pregunta es, ¿qué se saca con aquello? ¿Y qué pasaría en octubre? Políticamente, usted Sí, pero- sabe que se saca eventualmente, o lo que se pide, descomprimir, generar otro clima para octubre. A lo mejor Pero es que podría ser... el clima de octubre y nuestro foco está puesto en que no ocurra nunca un hecho como el que ocurrió este viernes, ni los que ocurrieron en los días posteriores al 18 de octubre. Y de allí entonces quiero insistir en el trabajo que han hecho los mismos carabineros y durante la pandemia los mismos carabineros han ayudado, pero infinitas veces. Y han sido reconocidos también por las mismas personas. Entonces, esta lógica como que todos los carabineros y todas las instituciones, una que tenemos que cerrar y lo que quieren hacer es tirar jóvenes al río, no es verdad solamente. Usted es el vocero de este gobierno. ¿El gobierno respalda hoy al general director de Carabineros Mario Rosas? No ¿Sí me o corresponde a mí decirlo, Matías, nosotros respaldamos a la institución Eso- y si la continuidad o no del general Rosas depende de la evaluación que haga el presidente y que haga también el ministro del Interior. La continuidad, le pregunto por el respaldo. ¿Hay un respaldo cerrado hoy día? Si nos está viendo el general Mario Rosas, que seguramente lo está viendo, ¿debe sentirse respaldado por el gobierno o está en revisión? Siempre cada uno de nosotros está en revisión, Matías, y esto es una cuestión que va en evaluación. Mi cargo, el cargo del ministro del Interior, absolutamente todos. Y por tanto, a nosotros... No me dice, no me ha dicho que lo Porque respalde. lo que te estoy diciendo es que para nosotros la clave es que tengamos carabineros que estén enfocados en el control del orden público, en la prevención, en que sigan sus reglas, las leyes, los reglamentos, y cualquier persona que se aparte de ello, por supuesto que nosotros vamos a pedir que se aclare y que sean los tribunales los que lo digan. Y sobre la continuidad o no, no es algo que me corresponde a mí decirte, Matías. Es algo que por supuesto siempre está en evaluación, dependiendo de cuál es el rol que queremos que cumpla también, y de nuevo, el rol que nosotros queremos que cumpla no solo Carabineros, sino que la democracia durante ¿Están octubre es demasiado importante. ¿Están satisfechos cómo ha conducido esta crisis el general Mario Rosas en estas 48 horas? Se ha avanzado muchísimo, Matías, pero todavía nos queda mucho más. Necesitamos tener una policía moderna y a esa policía moderna le faltan muchos espacios todavía para que todos nos sintamos orgullosos del trabajo de nuestros carabineros, así como también de las Fuerzas Armadas, como eran en el pasado. Pero de nuevo, esto ha sido un triste legado del gobierno pasado, en donde el caso Huracán, en donde la corrupción que ocurrió en Carabineros en el gobierno pasado fue muy lamentable y fue parte de la herencia. El caso Catrillanca también fue brutal. Entonces, después los hechos sucedidos después del 18 también. Entonces, tenemos una institución que está en crisis, pero necesitamos de esos carabineros. Entonces, es un llamado más bien al sentido común. Necesitamos carabineros modernos para una democracia sólida. Y durante octubre vamos a estar todos puestos a prueba. A ver cómo resolvemos nuestros problemas en diálogo. A veces, Matías, estamos demasiado acostumbrados a debatir, pero estamos poco acostumbrados a dialogar. Y dialogar significa una conversación en donde yo considero que tu posición es válida, la mía también, puedo estar en desacuerdo, pero nos enriquecemos unos con otros. De eso se tiene que tratar octubre y no de la polarización. Ministro Jaime Belolio, muchas gracias por estar aquí esta noche. Que esté muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos a nuestro panel de conversación. Estos son los temas, pero muchos otros que usted sabe que están también hoy día en pactos de primarias, lo que pasa con Carabineros, bueno, la mesa de conversación luego en Estado Nacional. Espérenos unos momentos y ya estamos de vuelta. La nueva serie solar de Garmin, una gama de relojes inteligentes diseñados para explorar al aire libre, impulsados por el poder del sol. Cada rayo entrega semanas de uso sin recarga, ojo, y lleva al límite la experiencia outdoor. El experto en potenciar actividades como excursiones, mountain bike, surf y mucho más. Tecnología de carga solar solo con Garmin.
A propósito de energía, aquí no hay sol, pero hay energía propia de nuestros invitados y de inmediato, o nuestros panelistas de inmediato los presentamos. Francisco Vidal, buenas noches. Muy buenas noches. Ana Uriarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Bettina Horst, buenas noches. Y Gonzalo Miller también los saludamos. Estamos Bienvenidos. cargados con Garmin. Estamos. Bueno, yo quiero seguir con para no cortar el tema, podemos ir a otros de los acuerdos o no acuerdos de los pactos para las próximas elecciones, pero lo que ocurrió en las últimas 48 horas en Carabineros, o en el caso Carabineros, en el Puente Pío Nono, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Debiera pedir la renuncia al general Rosa, el presidente Francisco Vidal? Mira, yo creo que esta situación es gravísima desde el punto de vista del hecho en sí mismo, que por lo demás está en la Fiscalía, hoy día fue formalizado, y la fiscal Chong determina un posible delito por el cual se va a ser investigado. Eso es lo judicial. Pero en lo político, yo creo que la relación entre Carabineros de Chile y la sociedad debiera pasar en este caso por colocar su cargo el general Rosa a disposición del presidente. Analía, ¿piensa lo mismo? Totalmente de acuerdo. Yo creo que el dramatismo de la situación amerita, además estamos en octubre, o sea, amerita un gesto político que nos diga, que le diga a la sociedad en su conjunto, nos parece que esto es dramático, que esto no lo vamos a tolerar, que esto no tiene que ver con el sello que le queremos imprimir al control del orden Ahora, público. En realidad, en concreto, Porque ¿en qué cambiaría las cosas si Mario Rosa dejara la institución? una cuestión central es que Carabineros de Chile está compuesto por personas y quienes dirigen imprimen un sello. Ese cuerpo de carabineros que está en todo Chile y está en Camarones y está en Alto Hospicio, etcétera, que se levantan todos los días a trabajar, a apoyar a la comunidad, etcétera, tienen que tener ellos un resguardo. Lo que tiene que hacer Rosa, el general Rosas, es entender que lo único que hace con su permanencia es perjudicar al propio cuerpo de carabineros. Si él se va, más bien dicho, si a él lo sacan o él renuncia, lo que va a ocurrir es que la ciudadanía va a entender entonces que Carabineros de Chile no es lo mismo que el alto mando, que pareciera está imprimiendo un sello que no alcanza a permear al cuerpo de Carabineros y se producen las situaciones que venimos viendo no de ahora. Tenemos millones no millones, pero tenemos muchísimos casos que podríamos exhibir y en este en concreto, una vez más, y la fiscal Chong lo dice, no solamente el hecho, sino que trataron de ocultar información, encubrimiento, aparentemente hay alteración de los hechos. La fiscal Chong fue clarísima. Bettina, el respecto ministro de eso. Belolio dijo recién que son otros carabineros, esta es otra institución que la que tuvimos en octubre. ¿Usted ve lo mismo, Bettina? Y si cree que cambiaría algo la salida de General Rosas. Yo creo que de todas maneras es otra institución, ¿no es cierto? Se han preparado, se han cambiado múltiples protocolos desde el 18 de octubre a la fecha, otro tipo de entrenamiento, etcétera. Por lo cual yo creo que acá Carabineros se ha hecho cargo de los errores que se han cometido en el pasado. El hecho del viernes fue tremendamente lamentable, pero no obedece a una política de Carabineros, no obedece a una instrucción de Carabineros. Claramente era un procedimiento policial que terminó en este lamentable accidente, en esta lamentable caída desde el adolescente al río Mapocho, ¿no es cierto? Pero de ahí tratar de pasarle la cuenta a una institución completa, yo creo que es un error. Yo creo que es un error, porque también tenemos que entender que en la medida que tengamos estas situaciones de alteración del orden público en la calle, lamentablemente vamos a tener situaciones como esta y quizás otras que lamentar. Porque finalmente, cuando no se es capaz de tener manifestaciones pacíficas, manifestaciones que se apegan a la ley, que no son violentas, que no incitan tampoco a mayor desorden, lamentablemente vamos a seguir viendo episodios donde fortuitamente, porque yo acá creo, si bien la Fiscalía tiene que hacer la investigación, etcétera, esto no es una instrucción, no es una cosa deliberada del carabinero que decide tirar a alguien hacia el río. Esto fue un hecho dentro de un contexto, todos vimos los videos, ¿no es cierto?, un contexto de procedimiento policial, de corridas, etcétera, por lo cual acá suponer que esto es una forma de actuar de carabinero, yo creo que se aleja mucho y simplemente volvemos al simplismo de que salga el general Rosa o que se vaya el ministro del Gonzalo Miller, ¿qué piensas? No sé, yo creo que primero el hecho grave, sin duda, ¿no? y amerita la investigación. Bien que la señal, yo creo que la justicia está haciendo su pega, bien en la prisión preventiva, yo creo que está bien eso. Pero tampoco hay que politizar esto al nivel de transformarlo de nuevo en un ataque hacia carabineros. ¿Por qué? Porque finalmente la justicia es la que tiene que determinar, no son las voces de los que gritan más, hay una labor que tiene que cumplir la justicia.
Carabineros está sometido a un nivel de presión y de alguna manera de abandono, en términos de la labor del orden público, de respecto a la política. La política ha abandonado a Carabineros en el rol de orden público y eso yo creo que es sumamente irresponsable. Y en esto a mí me gustaría una política que es capaz de estar detrás de Carabineros. No estoy diciendo de apoyar a Carabineros frente a cualquier hecho, mucho menos frente a una violación como esta, ¿no es cierto? O si es que se comprueba, ¿no es cierto?, la versión y las distintas, no le quiero quitar gravedad a lo que pasó. Pero lo que tiene que hacer es de alguna manera permitir que Carabineros pueda ejercer su rol. Y lamentablemente no nos hemos logrado poner de acuerdo en ese marco. Porque hay un marco en el cual Carabineros puede hacer uso legítimo de la fuerza. Y como no hemos podido darle ese marco, de nuevo tenemos los hechos como los que se van repitiendo. No es normal que haya 500 o 1000 personas que se junten los viernes a causar desorden en Plaza Italia. No es normal. Entonces, de nuevo, a veces nos quedamos solamente con una parte y nos olvidamos de la otra. Hay una situación de validación de la violencia que, de nuevo, nos tiene en cuestionamiento e interpelación a la política. ¿Y por qué? ¿Dónde se nota eso? Es que depende de quién sea la violencia, las penas del infierno o el silencio. Resulta que en Collipulli, manifestantes igual, enmascarados, detienen un vehículo, finalmente Lo balean y mueren. Prácticamente ejecutan a una persona, pero un balazo en el ojo, le disparan en la cara. Pero no es una manifestación. Esa persona, bueno, pero tampoco es delincuencia habitual, no lo estaban asaltando. Venía de su trabajo, Pedro Cabrera muere, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿de en qué minuto como sociedad permitimos que la violencia nos desborde? Y nos quedamos de nuevo en lo simple, a veces en el parche, a veces en el gesto político, Francisco y Vidal, no vamos a lo profundo, que significa cómo nos hacemos cargo de condenar unánimemente la violencia. Francisco, Yo estoy de acuerdo en lo siguiente: la violencia no es sostenible, aceptable e intolerable. En Collipulli y en el Puente Pío IX. Primera definición. Segunda, ¿por qué es importante este caso? Carabineros es insustituible. La policía es imprescindible en un régimen democrático. Y su patrimonio de fuerza tiene que ser coherente con el respeto a los derechos de los ciudadanos. Si eso es todo. Entonces, cuando tú tienes una seguidilla, me carga, pero Operación Huracán, Catrillanca, 200 pérdidas de ojos, 2 personas ciegas de por vida. Bueno, hay que dar una señal de reconciliación. Tiene que Carabineros, bueno, ahí la clase política tiene mucho más responsabilidad probablemente que la otra institución. Algo. El Carabineros, si bien ha disminuido su confiabilidad, es una institución que está de la media para arriba, porque la gente estima a Carabineros. Es imprescindible los 60.000 hombres y mujeres en los retenes. ¿Qué piensa Analía cuando hay parlamentarios de la oposición, cercanos a su sector, donde dicen que una forma de protestar, entre comillas, lo que ha ocurrido ahora con este joven en el río Mapocho, es no aprobar el presupuesto para Carabineros? Sí, voy a entrar a eso al tiro, pero quisiera decir algo. A mí me parece que la muerte del señor Cabrera es atroz, simplemente atroz. Un hombre que va saliendo de su trabajo, etcétera, y terminar con un balazo en la cabeza con munición de guerra, me parece terrible. Pero también me parece terrible una cosa que hace una diferencia bien importante con esa situación, que es extraordinariamente dramática. A Carabineros de Chile le pagamos todos los chilenos para que resguarden el orden público y nos protejan. Entonces, en este control del orden público, resulta que un carabinero, se ve en los videos, embiste a este muchacho que está en... Y luego de eso hay que aclarar hasta dónde más, aparte de embestirlo, porque se ve cuando va en diagonal hacia él, al lado de una baranda, que no es una baranda alta, sino que una baranda baja. Son muy comprometedoras al menos. O sea que, de verdad, bueno. Entonces, cuando uno habla de las responsabilidades y de por qué Rosas debe salir, porque estamos hablando no de un hecho de violencia, el muchacho no estaba en ese minuto quemando una estación del metro, no estaba echando abajo nada, iba arrancando simplemente, y la intención del carabinero pareciera que es primeramente detenerlo, me imagino, pero la manera
la forma, con un total desprecio del cuidado. Entonces, eso es lo que uno pretende, que se han hecho los protocolos, etcétera, muy probablemente, pero no los vemos en acción y las consecuencias son tremendas. Entonces, cuando la diputada Nullado y cuando otros senadores, la senadora Rincón, etcétera, de un amplio espectro, señalan que de no haber un gesto político como es la salida del general Rosas, no van a aprobar el presupuesto de Carabineros, a mí me parece que es una expresión política mínima en relación a lo que se está pidiendo. Porque detrás de esa petición habemos muchos chilenos que pensamos que ya llegó el tiempo de la salida de Rosas. Yo creo que es una medida irresponsable, primera cosa. O sea, arriesgar a que el Carabineros no esté operativo en todo Chile, no hay ninguna causa política. Salvo que tú me digas que, mira, se va a hacer el gesto de que no se apruebe y después se aprueba. Entonces el gesto vale bien poco. No, en la ley. Pero si de verdad están dispuestos a llegar al último término y dejar sin presupuesto a Carabineros, no solamente irresponsable, sino más que profundamente equivocado, porque es confundir los roles, ¿no es cierto? Gonzalo, y de nuevo... Cuando yo era ministra de Medio Ambiente, si a alguno de los senadores no le parecía algo que había pasado en Medio Ambiente, decían, ministra, ni un centavo para su ministerio. ¿Y alguna del presupuesto fue aprobado así? Y resulta que aquello era por acciones que no involucraban la vida ni la integridad física de las personas. Entonces no nos extrañemos de que hoy día, cuando hay personas muertas, personas gravemente heridas, seamos nosotros, me refiero a la oposición, la que planteemos el gesto político de no tramitar el presupuesto de Carabineros. Me parece irresponsable, porque aquí obviamente se pueden pedir las responsabilidades políticas, sí, existen los instrumentos para hacerlo también. Este instrumento es equivocado, irresponsable, porque arriesga la seguridad de todos. De nuevo, yo vuelvo a lo que decía un poco Pancho, o sea, si aquí hay un sector de la izquierda que parece que ha transformado en su enemigo a Carabineros, y eso es un profundo error. Un profundo error, ¿por qué? Porque ahí está el rol de la justicia, todos y cada una de las causas tienen que estar investigadas y sancionadas. Y cada uno de los responsables tiene que pagar por su error, pagar por los delitos que ha cometido. Pero pensar de que eso se puede transformar en un juicio general es altamente irresponsable, porque lo que de alguna manera va formando es esta sensación de enemigo de Carabineros. Y eso va alimentando la violencia, alimentando los gestos. Avancemos en los temas. Pero el olvidar que hay una responsabilidad por el mando, a mí me parece que no hay que olvidar. No, pues si esa responsabilidad por el mando a mí me hubiera encantado. El general Rosa estaba... Analía, me hubiera encantado que apenas se supo lo de la operación Huracán, Villalobos hubiera salido rápidamente de la jefatura. Y no pasó. Entonces uno ¿Pero dice, a ti te parece que la operación Huracán se compara con los muertos, los mutilados, y hoy día con este muchacho caído? A mí me parece que no hay comparación, sinceramente. No hay comparación, como tú dices, porque la operación Huracán fue una cosa institucional. Cuando es la vida lo de que las hemos vivido los últimos 12 meses en nuestro país, con manifestaciones que no son capaces de ser pacíficas, con manifestaciones que desafían la autoridad, que desafían a Carabineros, sin duda que lamentablemente tenemos estos hechos. Pero también miremos un paso más atrás. ¿Qué está pasando todos los viernes en Plaza Italia? ¿Por qué ese joven estaba en Plaza Italia arrancándose de Carabineros? No estoy culpando a los jóvenes que se están manifestando, pero sí nos tenemos que hacer cargo de cómo y qué tipo de manifestaciones son las que vamos a tolerar como sociedad, porque que todos los viernes tengamos manifestaciones, interrupción de tráfico, saqueos, barricadas, finalmente terminamos de nuevo con buses del Transantiago quemado, la verdad que a mí me parece que hay que ver la película entera y como sociedad todos los aspectos los consideramos y avanzamos. Quiero invitarle a progresar en otro tema porque el tiempo es muy escaso y quiero preguntarle a Francisco Vidal si él está de acuerdo, como muchos parlamentarios de su partido, por ejemplo, a aprobar el retiro de un nuevo 10% de la AFP, que es un tema que se está tomando y se va a tomar de manera ciudadana con mucha fuerza la agenda pública. Tengo para este caso el mismo argumento del primer 10%. Es tarea del gobierno generar las condiciones, la crisis que vivimos, de prorrogar la ayuda a través del IFE, que creo que se prorrogó por 2 meses. 2 meses. Yo creo que hay que avanzar más hacia marzo. Creo que ojalá sin que los 470.000 chilenos abusen un nuevo bono de clase media, porque al final la aspiración del retiro del segundo 10%, como lo confirmamos con el primer 10%, es una sensación de ansiedad, de angustia, de necesidad. Fíjate que se retiraron 15.000 millones de dólares. 1.
Dos, tú sabes que la morosidad en los bancos y en las cajas tiendas comerciales, récord de pago de cuentas. Entonces, yo espero que el gobierno, más que amenazar hoy día al ministro Briones en una entrevista de dice que no hay que reforma si hay previsional, 10% no hay reforma. tenga conciencia de que por qué la gente está pidiendo el segundo 10%. Porque necesitan más ayuda. Dadas las condiciones, la foto de hoy, ¿habría que aprobar un segundo 10% en su juicio? Es que está vinculado a la ayuda del gobierno. Si el gobierno ayuda, no hay que retirar el 10%. Pero, a ver, Betina. Pero una cosita más. Sí. Además, este 10% tiene otros elementos que son Sí, interesantes. Por viene con ejemplo, otro, el reintegro. 650.000 chilenos pensionados por el sistema de renta vitalicia no lo pudieron sacar su 10%. ¿Por qué no ahora? Tercero, el proyecto establece el retiro por enfermedades catastróficas. ¿Por qué no? Cuarto, el proyecto establece que la gente que está a 5 años de jubilarse y que tiene menos de 5 millones de pesos, se le entrega eso de inmediato, porque esa persona con 5 millones o menos No tiene pensión, no realmente. tiene pensión. Betina, Entonces son 4 cosas. Claro. a ver, yo creo que pensión solidaria acá Pancho pone muchas cosas en la juguera. Y la verdad que hay que ir separando las cosas. Uno, no es que el ministro de Hacienda amenace con que si es que hay un segundo retiro del 10%, no hay reforma de pensiones. Lo que pasa es que son dos modificaciones legales que van en dirección contraria. Entonces vamos por un lado tratando de generar mayor ahorro para la pensión, pero por otro lado vamos sacando los ahorros para la pensión. Entonces es otra la conversación que hay que tener respecto a una reforma del sistema de pensiones con un segundo retiro. El primer retiro nos llevó a que el 25% de los afiliados del sistema de pensiones no tenga ahorros para su vejez. Un segundo retiro vamos a tener que un 35%. Uno de cada 3 personas afiliadas no va a tener ahorros. Entonces, bueno, hay que ver cómo nos hacemos cargo de eso el día de mañana, que sin duda va a ser un mayor gasto fiscal. Respecto a los apoyos del gobierno, sin duda el ingreso familiar de emergencia se mantuvo hasta octubre. El apoyo desde la Ley de Protección del Empleo, el seguro de cesantía, dura hasta enero, ¿no es cierto? Por lo cual hay distintos instrumentos hoy día aún apoyando a los distintos hogares. Y también tengamos presente, la economía va a empezar a abrirse, la economía va a empezar a generar mayores empleos. Vimos esta semana algunas cifras, algunos brotes verdes, como diríamos, ¿no es cierto?, que dan quizá alguna luz de esperanza. Por lo cual, hablar hoy día de un segundo retiro, a mí me parece que es más bien una movida política que realmente una preocupación de cómo mejoramos el sistema de pensiones y cómo llegamos recursos a los hogares en el país mientras dure la recesión. Gonzalo y Analía, ¿cuál es la visión que tiene respecto de esta posible ¿Puedes sacada? hablar un poquito? Como soy sordo, Sí. te escucho menos. Es que estamos con doble generación. Sí, Gonzalo Miller. Yo creo que soy mira, sordo en la oreja derecha, para variar. sí, no, Ahora entendemos tantas cosas. Literariamente escucho solo. Ahora escucho por la izquierda, me parece muy bien. Ahora entendimos. No escucha a la derecha. ¿Sí? bueno, yo creo que en este caso el segundo 10%, de nuevo, yo creo que es parte de... Hay una conjunción de... Porque hay un tema, yo me quiero hacer cargo, que dice la desesperación de una clase media, que es lo que provocó el primer 10%. Y tiene un punto, sí, estábamos en pandemia además, ¿ah? En plena cuarentena. O sea, cumplió un rol. Ahora, este segundo 10%, uno dice, bueno, si lo que se argumentó era que era por una vez, ahora dice, no, un segundo, y después un tercero, y razones para poder disponer de los recursos, vamos a empezar a encontrar. Hay cosas que suenan bastante razonables, como lo de la enfermedad terminal. A mí en lo personal, eso me parece que la UDI lo pidió también, que se adelantara, de hecho que se hiciera una ley corta, directamente por eso, porque eso está contemplado en la conversación de la reforma de pensiones. Lo que pasa es que lo que uno no entiende es cómo la oposición no aprovecha el momento de que conversemos sobre la reforma de pensiones. Gran parte de esas solicitudes debieran ir a la reforma de pensiones. El retiro, las personas que tienen bajo monto, es de toda justicia. Si en realidad el sistema no le va a poder pagar una pensión, o le va a dar eso mismo que veíamos, yo creo que el mismo sistema FP va a decir, pero por supuesto esa persona no va a tener una pensión. Si tiene 3, 4, 2 millones, no va a tener una pensión. A veces por montos de 500.000 pesos, ellos tienen que ejecutar la ley igual, como que si esa persona tiene que darle una pensión, prorrateárselo, es ridículo. Eso va derecho al pilar solidario. Entonces, eso lo que deberíamos hacer, no, en este caso no iría al pilar solidario. No, al aporte. En este caso, esa persona lo que hace que hoy día, y hay que hacerse cargo, sí, responsablemente, por eso que es mejor poner todas las cartas sobre la mesa para que las personas tomen su decisión. Cada ciudadano vaya tomando su decisión. Porque hoy día lo que pasa es que el Estado
Claro, el Estado recibe esos 5 millones igual y le pone la diferencia para que llegue una pensión básica solidaria. Aquí no. Aquí esa persona recuperaría sus ahorros, el 100% de sus ahorros, lo que sea, 1 millón, 2 millones, 3 millones, y el Estado tendría que ir por el 100% de la pensión básica solidaria. Es decir, va a haber una diferencia de la cual se va a tener que hacer cargo el Estado. Y para allá vamos, porque cuando Betina, y decía con toda razón, si se aprueba, hoy día hay un 25% de los cotizantes, cotizantes eventuales, pocas cotizaciones, jóvenes, viejos, pero hay un 25% que quedó 0 pesos. Sí. Y que por lo tanto este segundo retiro, yo tiendo a creer que si una persona quedó 0 pesos, es quizá un indicador de que es quien más necesita ayuda. Y resulta que 1 de cada 4 tiene 0 pesos y por lo tanto este segundo retiro no le significa nada. No es solución para él. Analía, Pero ¿qué yo le creo que parece? este segundo segmento va al sector objetivo de clases medias bien vulnerables o medias. Porque ¿por qué esto tiene tanta simpatía? Voy a descartar el tema del plasma. Yo creo que tiene porque hay necesidades. Entonces, a mí me encantaría que el gobierno, cuando prorrogó los 2 meses, es un avance. El subsidio de cesantía prorrogado es un avance. Pero el mira subsidio del empleo, Pancho. Sí, pero mira, buen punto. Ese es el punto. Pero mira los recursos del Estado debieran los estar. datos duros ¿Cuál es la son necesidad increíbles. número 1 hoy día? Pero mira abajo. Donald. Un ejemplo nomás. Analía. Un ejemplo. Tal como Donald lo dijimos. Ándale. Felizmente estoy de acuerdo con Pancho Vidal. Que no le gusta la reforma, pero No, está dispuesto a me apoyarla. refiero, nosotros tenemos unidad de pensamiento en este punto. Exactamente. Porque a él no le gusta la reforma. Porque no, ¿Cuál tenemos reforma? unidad, estoy haciendo una... El primero tampoco te gustaba y tampoco te gustaba el segundo. No, es una necesidad. No, es una necesidad ¿Cómo y va yo a creo gustar que que alguien saque cuando ropa al dicen, chanchito? cuando dicen que la posibilidad de este segundo retiro es una movida política, es una opción política como fue la primera también. Yo creo que Pancho apunta muy bien a que el segmento al cual se está pretendiendo apuntar con este segundo retiro es otro distinto que el de la urgencia del primero. Y ese es un punto capital. Es toda aquella gente que ha dicho, ¿dónde estoy yo? La gente de las rentas vitalicias, pensionados de las rentas vitalicias, efectivamente quedaron fuera del juego. Entonces, es verdad, podríamos discutirlo dentro de la reforma previsional. El problema que tenemos es que estamos a puertas de un plebiscito y el sistema en sí, con AFP, como están concebidas ahora, pareciera que no es la idea que quisiéramos discutir en este minuto. En eso no va a haber coincidencia entre ustedes y nosotros, esa es la verdad. Ahora, ese punto yo creo que no amerita el chantaje del ministro de Hacienda. Yo creo que se sobregiró en su expresión. Entonces, si no hay esto... No, esas no son formas de un ministro. Yo creo que lo que quiere decir el ministro de Hacienda, y que es bastante transparente... Pero es bueno que tenga un intérprete, porque yo lo que escuché era... Una de las gracias que tiene como ministro de Hacienda, que es bastante claro cuando habla, por eso genera diálogo, cuando una persona es clara. Y él lo que dice es, lo que está viendo en la oposición no es voluntad de hacerse cargo del tema pensiones. Primero porque se niega a conversar sobre él. No hay mesa, no se acercan a conversar, a poner los puntos sobre la mesa. Sobre todo ve gran parte de lo que se está poniendo en este proyecto. Debiera ir a la reforma a pensiones. Ese es su lugar natural. No está siendo así. Y solamente se insiste en esto del 10%. ¿Por qué? Por un tema de popularidad. Está bien, pero también hay algo que se llama responsabilidad. Y él está actuando de manera responsable. No sé si le podrá pedir a la oposición que actúe también de manera responsable. Gonzalo, en el primer retiro, el ministro de Hacienda, acompañado del ministro de Economía, que se atrevió a decir que el mundo se venía abajo, y después el ministro de Economía tuvo que reconocer que el retiro del 10% había significado una dinamización de la economía. Entonces, el ministro de Hacienda hablaba claro, pero la verdad es que el baldón que se llevó con el primer retiro es tremendo. Sí, pero Analía, tremendo. Pero seamos Entonces, justos. yo creo que nosotros teníamos grandes esperanzas cuando el ministro Briones asumió, porque asumió con una sensibilidad y una empatía con lo que eran las realidades de las personas, que estábamos todos bastante ilusionados en que iba a haber una voz distinta. Pero el 10% hizo aparecer al ministro de Hacienda, que es el mismo que ahora nos pone en una disyuntiva. ¿Y tú crees que Rodrigo Valdés Valdés habría tenido una respuesta distinta? Bueno, el ministro Valdés, te recuerdo que renunció a ser ministro de Hacienda de la presidenta del gobierno de la segunda presidenta.
El segundo gobierno gobierno de la de presidenta Bachelet. Por lo tanto, lo que pueda decir o no después de esa renuncia, la verdad es que es de las cosas ya que no no me los interesa y me representa. resulta Que ustedes- inoponible. Oye, a ver, Que Valdés, sí, no, pero Valdés obvio. no lo representa. Valdés Obvio, no es representante. pero por supuesto que no. Yo te digo, en el minuto en que él sale del gobierno, evidentemente significa que hay una bifurcación, Bueno, hay un no le camino gusta- no le gusta distinto. Rodrigo Valdés. Temas medioambientales, no por temas de pensiones, y eso no digámoslo. tiene absolutamente nada que ver con el aprecio, con considerar que es una excelente persona y un estupendo Es verdad. profesional. Rodrigo Pero Valdés está en otro renunció lado. porque tenía diferencias con el gobierno, prefirió renunciar y nombraron a Alejandro Mico, ¿no? No, perdón, a no, a Isaguirre. Jorge A Isaguirre. Rodríguez. A hicieron Isaguirre, sillas a Isaguirre. musicales en ese momento. Bueno, perdón. Sí, bueno. ¿Cómo han hecho todos los Perdón, gobiernos desde que- perdón, sacamos un lápiz y empezamos Pero a recordar. hicieron sillas musicales, ¿sí o no? Mira la cara Sí, de Gonzalo mira, cuando dijiste eso, dijo, no, ahí no entremos Ahí ahí. parece que todos los Bueno, sectores pero tienen fueron tarea sillas de musicales, ¿o no? Betina. Oye, no, pero dos cosas, porque tú hablas de empatía, de entender la gente y todo. Entonces, yo también me pregunto lo siguiente. Hoy día la propuesta de la oposición de la reforma de pensiones es más larga, ¿no es cierto? Que está sobre la mesa esta propuesta de cuentas nocionales, que en la práctica significa que las personas hoy día que imponen en sus cuentas y que son los dueños de esas cuentas, el día de mañana ya no lo van a hacer. Por lo cual, la propuesta de la oposición precisamente apunta a una dirección contraria a que lo que la gente quiere, que es que su 6% vaya a sus cuentas individuales. En un sistema de cuentas nacionales no habría retiro de 10% ni de 20%. Eso es así. Y cuando dices tú, Pancho, claramente que cuando se hizo el primer retiro y se le permitió a la gente que estaba jubilada bajo la modalidad de retiro programado de poder retirar parte de su fondo, y dices que quedan fuera los de renta vitalicia, no fueron los únicos que quedaron fuera los de Los renta INP. vitalicia y quedaron todos aquellos del antiguo sistema de reparto. ¿Y por qué quedaron fuera esos dos? Porque esos dos tipos de jubilados no son dueños de un fondo, no tienen recursos acumulados a su nombre, por lo cual, gracias al sistema de ahorro personal que tenemos, es que la gente es dueña de sus ahorros. Cualquier cosa distinta que tú vas a tratar de defender ahora, las cuentas nacionales, tú no eres dueño. No va a tener de tiempo para recursos. defenderlo, porque los minutos que nos quedan quiero invitarlos a hablar sobre el no acuerdo de la oposición, Frente Amplio y, algunos dirán, renace la concertación. ¿No lo ha leído? ¿Lo estoy inventando? No, sí, está... No ha aparecido en los diarios eso. Capaz que No ha me aparecido. No, son como Capaz que cuatro me llama pueblos algún más. radical que renace el Frente Popular. Porque No ha aparecido, o sea, no estamos en un momento- lo han leído ustedes. Nada. ¿Tú te refieres a Ignacio Walker? Ignacio Walker a mí no me representa, tengo estimas, veo colegas. Pero está en el pacto contigo. Sí. Ah, está bien. No, por eso. Sí, pero- a ti no te Vamos por representa parte, nada. porque este es un tema muy importante. Sí, que no ese tenemos problema tantos cuando minutos. haces pacto Vamos con gente que no te por representa parte. nada. Pero ¿cuál es la Vidal diferencia? Francisco, por favor. Luego, Mira, muy simple. Lo que ha ocurrido con nosotros en la negociación es una frustración brutal para millones de ciudadanos opositores. O sea, aquí nadie puede sacar cuentas alegres. Y el concepto es muy esencial. Si la mayoría, que es la oposición, va dividida, gana la minoría. En todas las elecciones. No hay que ir a estudiar ciencia física y matemática, ni una clase con Engel, no. Muy simple. Y el mejor ejemplo, voy a poner uno, Pongámoslo, tengo 10, uno nomás, que es el que alimenta a Longueira para decir lo que dice. Yo aprovecho de decirlo hoy día. 4 de octubre, a 21 días del plebiscito. Mira, ¿por qué Longueira dice que la derecha en una sola lista en la constituyente puede alcanzar la mitad de los constituyentes? Porque Longueira, al igual que varios, me incluyo, vimos la última elección, que es el referente, no la última encuesta, la última elección. ¿Y qué nos pasó en la última elección? A nosotros, los estúpidos de la oposición, fuimos divididos en 3 listas. Resultado, 62% de los votos obtuvo la oposición. 62. pero se dividieron. Nos dividimos y tenemos el 53% de los asientos. Claro. ¿Y qué hizo la derecha? Una lista, 38% de los votos, 47% Miller, de los ¿qué asientos. dice usted al respecto? Unidad, no hay otra. Dos cosas. Una, sí, pero la unidad, ¿cómo te juntas tú con alguien que no te representa en nada, Pancho?
sea, yo no sé cómo al final es solamente el ¿Quién no tema me electoral. representa? ¿Quién no me representa? Ignacio Walker, pues tú acabas de decir que no me representan nada y resulta que firmaste un pacto con él. Es de la para ir- derecha, la democracia cristiana, yo me O sea, entiendo muy y bien. te representa en parte entonces. No, Gonzalo, es que contestó la pregunta específica de No, Matías, pero ese que es el fue punto. un aspecto. Hay El otro en que punto es tenemos cuando mucho... tú tratas de generar una coalición de gente que no se representa También. y ni quiere avanzar en lo común Pero hacia el imagínate, mismo ustedes lado. han hecho la unidad y tienen Y- unos que pueden poner la prueba y otros por el rechazo. Sí, Yo no veo hay la ningún propaganda problema. y te No hay juro no ningún entiendo problema. nada. No hay ningún problema. No entiendo nada. Ahí Pero no bueno, tiene- no pero- hay ningún pero- inconveniente. pero para que no se pongan tan nerviosos. Hablando Gonzalo, Para que no se Pero pongan tan nervioso, nerviosos. Analía, yo Solo estamos- quiero decir dos Analía, cosas. no Analía. se está Para que entendiendo se nada. pongan tan Gonzalo nerviosos. Miller y Solo luego quiero decir Analía. dos cosas. Una, cuidado con armar pactos con personas que no se representan. La idea, ¿por qué? Porque eso un poco es torcerle la mano al electorado. Cuando tú sumas todo ese mundo, ¿no es cierto? Son personas que quieren cosas bastante distintas. Pero sí queremos una cosa esencial. está Señor bien. Vidal, usted ya habló, disculpe. No, es Cosas esenciales. distintas. Su Entonces, cuando compañero tú habla. hablas de mayoría y minoría, yo le decir, tenga más cuidado, porque la última vez que usted hizo un sistema electoral y lo hizo como quiso, distribuyó los distritos como quiso, ahí en el segundo piso, ¿no es cierto? Se olvidó una cosa. Ese sistema favorece a la coalición más grande. Y usted pensó que iba a ser la coalición más grande para siempre, y resulta que le pasó, se dividió, y la coalición más grande y mayoritaria fue Chile Vamos. Analía y Betina. Quisiera decir y reafirmar lo que dice Francisco. Para nosotros es una tristeza muy grande el no haber logrado la unidad, no haber logrado en esas conversaciones, haber arribado precisamente a juntarnos porque tenemos un objetivo común. Y nuestro objetivo común es el apruebo y nuestro objetivo común es la Convención Constituyente. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a poder superar este trance y encontrarnos en un camino muy cercano. Nos queda muy poco tiempo, estamos conscientes Pero lo de ello. responsabilizan a ustedes de que no hubiera unidad. Pues. Bueno, No, es pero que eso es chimuchino. La Vamos. verdad, mira, la Damos verdad, vuelta a la Analía y Betina. unidad. pero Hay tres tú listas, estás y interrumpiendo lo que nos culpan a habíamos ustedes. puesto de acuerdo en no interrumpir. Entonces, está si bien, lo está hace... devolviendo la Porque pregunta. baja la sintonía. Ya, claro, baja la sintonía que nosotros nos interrumpamos. Entonces, lo que ocurre es que nosotros teniendo algunos puntos muy centrales y neurálgicos de conjunto, Sí. Todo. totalmente, todos, Incluido Walker. incluido Walker, resulta que en este ejercicio de la conversación, porque hay que entender que el negociar y el ponerse de acuerdo es un ejercicio que toma mucho tiempo. Entonces, lamentablemente en esto fracasamos y queremos encontrarnos. Por lo tanto, el si fue este, el otro, si el otro dijo, si el otro se fue, si el otro llegó, ya pasa a ser del anecdotario. Betina. Lo que a nosotros nos interesa es volver a El encontrarnos. anecdotario. no hay nada que hacer. Betina tiene la palabra. Sí. Betina tiene la No, palabra. pero Disculpe, termino con disculpe. una cosa, pero al menos nosotros todos, los que van en la otra lista y nosotros, queremos el apruebo y esa Y la cuestión... Convención Constituyente. ahí, Más allá de la Y prueba ustedes rechazo... están más enredados. Vidal, que- Francisco, por Acá favor. no hay nadie enredado. Acá, efectivamente, la derecha, la centro-derecha va en forma gente por el rechazo, gente por la prueba, pero el día siguiente hay unidad respecto a lo que se quiere ofrecer al país como proyecto país. Nosotros también. Bueno, No es verdad. primero que nada hay que tener conciencia de que el Frente Amplio nunca ha hecho un pacto electoral con la fuerza que ustedes representan. Es decir, acá no se rompió algo, nunca han ido listas juntos. No es que hayan logrado la unidad que antes hayan tenido, nunca han ido en listas juntos. Entonces, porque ¿Cómo siempre será que han salió tenido... Yo-Yo Jackson hoy? Siempre han... ¿Y Jackson? ¿Y Jackson cómo él- salió? él fue Por omisión. por omisión. No quiso Por la tocar, forma que hoy ustedes día tuvieron que ustedes irse. critican que es poco democrático, entonces hagámonos cargo también de la película entera. El Frente Amplio siempre se ha marginado. Cuando se firmó el 14 de noviembre el Acuerdo por la Paz y una nueva Constitución, tenemos la nueva Constitución, no tenemos la paz, pero bueno, incluso ellos, los que firmaron personalmente, algunos de ellos tuvieron problemas dentro del Frente Amplio. El 14 de junio Bueno, se pero te firmó... tenemos que recordar el 14 que él de es PPD junio, y yo el PS, o sea- el 14 de junio se firmó un acuerdo por protección del empleo, reactivación y protección del ingreso a los hogares el 14 de junio con toda la fuerza del Congreso, excepto el Frente Y yo Amplio. les El quiero Frente Amplio recordar- siempre se sale de Y yo la les quiero recordar coalición. que queda un tercer espacio en este programa y estará con nosotros la última candidata presidencial que tuvo el Frente Amplio, Beatriz Beatriz Sánchez. Sánchez. a La podríamos haber vuelta tenido en el de panel este también, corte. podría, pero eso es interesante. Pudo haber conversar sido, con pero va a ella. estar en la conversación después de... Pero yo le puedo decir Pero les algo quiero como decir ciudadano que se ha que frustrado. las pequeñas y medianas empresas chilenas no se detienen, señor Vidal. Pase lo que pase, siguen adelante y hoy más que nunca deben gestionar sus procesos en línea. Para eso está De Fontana ERP, que desde 1,5 UF mensuales permitirá controlar la contabilidad, las ventas, los sueldos y mucho más. Elige De Fontana en defontana.com. Pausa. Muchas gracias, señores panelistas. Ya volvemos. Unos minutitos. Beatriz Sánchez aquí en Estado Nacional.
De vuelta en Estado Nacional y estamos con Beatriz Sánchez, la última candidata presidencial del Frente Amplio. No sabemos si la próxima, parte de lo que vamos a conversar. Beatriz, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías del Río, ¿cómo estás? Bien, teníamos una pauta, todos. tenemos una pauta que teníamos hasta que el viernes a las 7:30 de la tarde cambió esa pauta y me imagino que como representante del Frente Amplio tienen algo que decir respecto de la petición, por ejemplo, de renuncia del general Rosas o lo que está sucediendo allí. A ver, Matías, creo que lo que pasa el viernes no solamente pone un punto de inflexión, sino que creo que hay que decirlo, estamos en presencia de el mayor momento de violación sistemática de los derechos humanos desde la dictadura. Sistemática. O sea, perdón, tenemos que ver lo que es la acumulación que hay en el último tiempo. Hay 4 informes de organismos internacionales y nacionales que apuntan a violación a los derechos humanos. Hay más de 8.500 causas abiertas en los tribunales y que no han sido sancionadas. Tenemos casos como el de hoy día, y hay una cuestión que yo estaba escuchando cuando el ministro de Gobierno habló en este mismo programa, tú lo estabas entrevistando, y hay cuestiones que son súper graves. O sea, no solamente aquí hay un intento, y así está formalizado, por homicidio frustrado, en el momento en que arroja a este joven de 16 años por la baranda y cae al Mapocho, sino que además hay un intento de Carabineros por tratar de tergiversar los hechos, inventan información, esto lo acredita la fiscal, inventan información para tratar de simular otra cosa. Y yo quiero decir algo, esto no es primera vez que pasa, porque el ministro Belolio, aquí en esta misma silla, miente cuando dice que estos son casos aislados, perdón, lo estamos viendo una y otra vez. Pasa en el caso de Gustavo Gatica, pasa en el caso de Fabiola Campillay, pasa en el caso de Camilo Catrillanca, pasó en el caso Huracán, o sea, solamente porque estos casos son mediáticos nos damos cuenta, pero yo me pregunto cuántas veces pasa. Entonces, aquí no se acaba todo con la renuncia, lamentablemente, del general director. Aquí hay algo profundo que está mal en Carabineros. Aquí se necesita una refundación de Carabineros, aquí se necesita una reforma profunda, y una intervención inmediata, civil, en Carabineros. Y están los votos del Frente Amplio para una reforma, porque algunos, escuché decir a alguien de la oposición, no me recuerdo si exactamente el Frente Amplio, decir que no va a estar para el proyecto. Más bien decir, juntémonos mañana a las 8 de la mañana a ponernos a mirar este proyecto. Algunos dicen no hay que validar o aprobar el presupuesto, al revés, decir un presupuesto para un nuevo carabinero. Entonces, no nos perdemos en una discusión política en vez de técnica para que tengamos como sociedad una fuerza policial la cual a todos nos represente. Lo que pasa es que tiene que ser un proyecto en serio y bien profundo. Aquí no se vale poner parches por aquí y por allá, con cuestiones que sí se hacen y cuestiones que no. Cuando yo hablo de refundación, y elijo la palabra con harto cuidado, yo no hablé de reforma a Carabineros. Yo hablo de refundación porque aquí se necesita un programa bien profundo que tiene que ver desde la relación que tienen las autoridades civiles hoy día con Carabineros, y creo que ya hay suficiente evidencia de que Carabineros no responde a la autoridad civil. Y ese es un problema grave, Matías, que tenemos. Por eso hablo de refundación. Tenemos que tener un control del gasto de Carabineros, que es una de las reparticiones públicas que más gasto tiene anual. Tenemos que pensar efectivamente qué es lo que pasa al interior, cómo se forma Carabineros. Y no solamente cómo se forma, cómo son los ascensos, cuáles son las especializaciones, cómo trabaja su inteligencia, cuánta gente entra. ¿Sirve todavía que haya 2 escalafones de manera clasista dentro de Carabineros para la policía moderna que necesitamos? Nadie está diciendo que no haya policía uniformada en Chile. No, por supuesto que se necesita una policía uniformada, pero para el Chile de hoy, no la que tenemos hoy día. Son escasos los minutos. Quiero cambiar de tema porque quiero tratar varios temas. La derrota. Yo leí que ustedes mismos han señalado como derrota el no acuerdo el otro día con la oposición completa. Catalina Pérez, presidenta de Renovación Democrática, dice: el Frente Amplio pierde en esta pasada la posibilidad de construcción de mayorías. Y la oposición, el resto de la oposición los critica muy duramente en la forma de actuar a ustedes, al Frente Amplio en general. A ver, yo coincido con Cata Pérez, con Catalina, la presidenta de Revolución Democrática. Creo que perdimos una oportunidad muy buena para avanzar en la unidad. Creo que esto no se termina aquí, no se termina con lo que pasó específicamente en esta inscripción para primarias en una elección en específico. Creo que todavía, y estuve escuchando algo, no todo lo que se discutía en el panel anterior, creo que todavía tenemos varias oportunidades más y yo quiero apelar a eso. No me quiero quedar pegada como en la chimuchina, mira, tú tienes la culpa, no, la tienes tú. Yo prefiero pasar un poquito por alto eso. ¿Por qué? Me quiero concentrar en lo que viene porque creo que tenemos hartas oportunidades de unidad más. ¿Por qué te lo digo? Básicamente porque creo que hoy día hay que mirar algo en particular que nos está pasando que es histórico. Hoy día yo estoy acá en calidad de la coordinadora de uno de los comandos por el apruebo, que Chile decida.
Tenemos una oportunidad histórica de participar en un plebiscito para cambiar la Constitución de Chile, para dejar atrás la Constitución de Pinochet. Y creo que tenemos que acercarnos las oposiciones para construir en unidad esos pasos, para llegar a una convención y definir estas reglas del juego que son la nueva Constitución. Y estamos dando pasos para eso. Porque mira, curiosamente, mientras cerrábamos este desacuerdo, ¿no?, que nos separa a lo mejor de la unidad, dando estos dos pasos en falso en vez de dar un paso Y con cierto. prácticas bien anticuadas, como blindaje, tú no vayas ahí, déjame ese espacio a mí, no compitamos. Es muy contrario a este discurso, a veces bien moralista del Frente Amplio, de que es la nueva política, nosotros sí que lo hacemos bien, que es esta vieja política de no competir, la cocina, y resulta que no llegaron a acuerdo porque no supieron competir. A ver, momento. Yo lo que sé por mis propios compañeros y compañeras es que el Frente Amplio estaba disponible para la competencia en las 16 regiones para la gobernación. En las 16. El Partido Comunista es el que exigía blindaje en algunas partes, pero ustedes apoyaron al Partido Comunista. Bueno, pero es que yo no me puedo hacer cargo de lo que pidieron otros partidos. Yo me hago cargo de lo que el Frente Amplio dijo. El Frente Amplio lo dijo desde antes. Nosotros, como Frente Amplio, estamos disponibles para competir en las 16 regiones del país. Siempre estuvimos ahí, dispuestos a competir en las 16 regiones. Eso lo dijimos desde un principio. Y creo que eso es interesante, pero no quiero empezar ahora... ¿Por qué no se sentaron del lado de la ex nueva mayoría y se sentaron del lado del Partido Comunista en esa discusión? Pero ya, es que ahí... Es interesante. Lo que pasa es que ahí yo no sé cómo funcionaron los blindajes de un lado o de otro, quién pidió una cosa, por eso no me quiero meter a eso, porque creo que ya fue. Matías, ya fue. Entonces, y creo y coincido en que fue una oportunidad perdida, una buena oportunidad para haber avanzado en una unidad que, te digo, tal como lo decían los panelistas antes, la queremos. La queremos para construir lo que viene, que es demasiado importante y en eso nadie se pierde. ¿Y por qué tengo esperanza en lo que viene? Y quiero fijar ahí mi atención. Porque estoy hoy día en una unidad muy interesante con 4 mujeres, con otras 3 mujeres que yo valoro mucho, como Carmen Frey, Carmen Hertz y Maya Fernández, que se llama Unidas por el Apruebo, y que estamos articuladas con todas las mujeres de oposición y que seguimos haciendo cosas, empujando la unidad de los distintos partidos políticos. Porque, mira, justo pasa este desacuerdo, ¿no? O no llegar a acuerdo a mitad de semana. Y ayer estuve en una caravana por el Apruebo, en San Bernardo, y ahí estaba al lado con un compañero y compañera de la Democracia Cristiana, al otro lado del Partido Comunista, arriba del camión de la gente del Partido Radical y con gente del Partido Socialista. O sea, ¿a qué me refiero con esto? En las comunas, todos los comandos de todos los partidos de oposición están todos juntos haciendo campaña. Y eso me da esperanza. Y lo otro que me da esperanza, que me parece interesante, y ahí hay un tema de fondo, que contrario a lo que dijo el ministro Belolio, que mintió en este programa, toda la oposición, y ahí nadie se perdió, desde la democracia, por todo el arco opositor, no como a él le gusta decir tanto, no así como esta ultra izquierda. No, ministro, no hagamos caricaturas. Todo el arco opositor está impulsando la acusación constitucional contra el ministro Pérez. Y ahí también hay una unidad que es una unidad un poquito más de fondo respecto al tema de derechos humanos. Lo que él dice es que va a ser el gran legado de ustedes. Novena acusación constitucional, que es una forma casi como un deporte, no lo dijo él, casi como un deporte de hacer política en vez de unirse a acusar ante cualquier evento político complejo. Yo lo pondría de otra manera, Matías. Yo diría, cuando vivimos momentos complejos después de un estallido y en una pandemia, y una de las pocas herramientas que hay en el Parlamento para exigir responsabilidades políticas, ¿tú no las exigirías porque son muchas? Eso le preguntaría yo al ministro Belolio. Ministro, cuando hay violación a los derechos humanos, como los casos de Fabiola Campillay, Gustavo Gatica, como el que vimos recién, cuando hay casos como el del ministro Mañalich y la investigación incluso que hay en la justicia, hay 17.000 personas fallecidas en Chile por el coronavirus. Estamos viendo momentos particulares de Chile, como esta pandemia y el estallido. Y una de las herramientas de fiscalización son las acusaciones constitucionales. Yo hago la pregunta al revés. ¿No vamos a hacer acusaciones constitucionales porque son muchas? Hay responsabilidades, Matías. Hay momentos en que hay que decir basta. Cuando pasa lo de hoy día, que una fiscal le dice a Carabineros cuando lo está formalizando que mintió en una hoja de registro, inventó un procedimiento falso para tratar de zafar de su responsabilidad, empujar a un joven de 16 años por la baranda, hay que decir no más, no más, eso no más. Y es bueno que la oposición se junte y diga, ministro, esto no más, y se merece una acusación constitucional. ¿Va a ser candidata presidencial el próximo año?
Uy, ¿verdad Sí, que el po. próximo año? En noviembre hay elecciones. En un año más hay elecciones. No me conteste ahora. Pausa. Espérenos. Se volvemos aquí en Estado Nacional. Yo conozco ese truco. Estado Nacional, estamos con Beatriz Sánchez y le dejamos planteada la pregunta, porque esa hora... Se me olvidó después. No, los yo la comerciales. planteo ahora, porque esa hora nomás. En noviembre, no es que hay plazo para noviembre, en noviembre del 2021 hay elecciones presidenciales. Por lo tanto, ya nos sirve seguir esperando y seguir en estado de reflexión. Llega un punto que Frente Amplio le va a decir, y yo he conversado con muchos parlamentarios y dicen, tenemos esta incertidumbre, no sabemos si Beatriz Sánchez no, y tenemos, si es que no quiere, que es legítimo, tenemos que levantar otro candidato o candidata. ¿Cuándo se decide? ¿Va a ser candidata? Yo ya dije que después del plebiscito creo que es el mejor momento, porque hablar hoy día de los candidatos y candidatas me parece que es errar el momento, por varias cosas. Uno, porque creo que la concentración, y lo dije antes, debe estar en el plebiscito del 25 de octubre. Estamos pasando por un momento que es demasiado importante y la idea es convocar a una votación que es histórica. No tenemos un plebiscito así desde el 88, ¿no? Y aquí es terminar con la Constitución de Pinochet, algo demasiado importante, histórico, y la idea es ir a votar, no solamente para apruebo o rechazo, sino por el órgano que va a escribir la próxima Constitución. Entonces creo que por lo menos todas mis energías están en eso hoy día. Creo además que ese plebiscito va a marcar además un momento político para Chile, si tú quieres definir un cuadro político. Y eso entrega muchas herramientas para lo que viene después, que no es solamente, ojo, la presidencial, sino que no sé cuántas, han dicho varias veces así, 6, 7, 8 10 elecciones. Una cantidad enorme de En elecciones. algunas de ellas va a estar de todas maneras, ¿no? En alguna. No. Desde alcaldesa de Viña le han dicho, hasta gobernadora, hasta candidata presidencial. Esos son los medios. Entonces, vienen muchas elecciones. Entonces, creo que anticipar esa discusión es un poco poner como la carreta antes de los bueyes. Ya, pero la veo más involucrada. Algo la conozco, yo creo que puede estar... Esa sonrisa indica que... Yo hoy día estoy de cabeza en el plebiscito. Y saliendo del plebiscito de cabeza a la elección presidencial. Saliendo del plebiscito, vamos a ver qué pasa y ahí por supuesto que se Pregunta empiezan a- muy periodística, no lo descarta, ¿no? No, se empiezan a definir las cosas. No lo Se descarta. empiezan a definir las Beatriz cosas. Sánchez, no descarta ser candidata presidencial. Y yo como también soy periodista, no doy titulares, digo que ahí se empiezan a definir las cosas. No puedo con este truco con Beatriz Sánchez porque la conozco demasiado y sé que se lo sabe también el truco. Así que no voy a sacar respuesta. Beatriz, gracias, muy buenas noches. Hoy no alcanzamos a decir nada, plebiscito, 25 de octubre, hay que ir a votar, es demasiado importante, no dejen la historia en manos de otras personas. Si no van a votar, no es que se anule el proceso, simplemente ustedes no participan de la historia y la historia es suya, se la ganaron en la calle, 25 de octubre, a participar en el plebiscito. Gracias, Beatriz, buenas noches. Chao, Matías. Hasta el próximo domingo en Estado Nacional. Que tenga buena semana. Chao.